¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Luis, va al aire. Estamos en una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Martes 2 de febrero del año 2016. Yo siempre le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de conversar con ustedes y ustedes conmigo a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, a través de Canal 3, allá en Nueva Guinea, Nicaragua. Y agradezco a quienes van en sus vehículos o están dispuestos a salir a apagar su televisor y a seguirnos por el radio a través de esta red de emisoras que todos los días se unen para que usted nos acompañe por donde se movilice. Café con Voz agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Voz. Y por supuesto agradecer a quienes están con nosotros siempre a través de las redes sociales. Recuerde, @Café con Voz en Twitter, Café con Voz en Facebook, www.cafeconvoz.org es nuestro sitio web y recuerde que también puede buscarnos en YouTube como Café con Voz. Más adelante en el programa, Francisco Enrique Cavistán, experto en Derecho Constitucional, estará con nosotros para analizar la necesidad de respetar el debido proceso. Hay un panguero de Corn Island acusado por homicidio imprudente en el caso de la muerte de los 13 costarricenses que fue trasladado a Managua sin explicación alguna. Está siendo juzgado aquí. Vamos a ver en qué parte de la ley o en qué se contradice la ley con las acciones que se están haciendo desde el sistema penal nicaragüense en el caso del panguero Hilario Blandón. Y también analizaremos con Enríquez la casa por cárcel que se le ha dado al exmagistrado del Poder Electoral, Julio César Osuna, acusado de elaborar la cédula nicaragüense para un delincuente internacional, Alejandro Jiménez, alias El Palidejo, involucrado en la muerte de Facundo Cabral allá en Guatemala. Vamos a ver qué aspectos se rozan con la ley constitucional y además de eso, hacer comparaciones. Hay reos que tienen órdenes de libertad, que están muriéndose en las cárceles y que no tienen el mismo beneficio de Osuna. Ustedes pueden meter su cuchara, recuerden, marcando 2270-9887 y también enviando mensajería de texto al 8588-292. Todo esto y mucho más acá en Café con Voz. ¿Tu empresa gasta más por culpa de una impresora? Actúa y busca ya en PBS la impresora multifuncional Xerox WorkCenter 5024. Simplifica tu vida y beneficia tu negocio con PBS y multifuncionales Xerox. Llama ya al 22559020. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Ayer la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decretó como emergencia sanitaria mundial el virus del Zika, que tiene infectado a más de 1.500.000 personas a nivel mundial. En Nicaragua se han informado de 4 personas más afectadas. Curiosamente, las mujeres son las que están saliendo más contagiadas con el virus acá en Nicaragua. 9 de los 11 afectados son del sexo femenino, así que sigamos nosotros las instrucciones desde el punto de vista de las autoridades. Esas recomendaciones, esas orientaciones, debemos de estar atentos a ellas, pero recordemos que somos los primeros nosotros en nuestros hogares de preservar la limpieza, eliminar los criaderos, hablar con los vecinos, porque recuerden que podemos tener pulcra nuestra casa sin una sola basura, sin un solo criadero, y el vecino de al lado, como dicen, ya me tiene cansado porque no limpia su casa, no limpia sus enseres
y entonces el mosquito, que tiene un radio de acción de 500 metros a la redonda, ahí anda dando guerra, como decimos, ¿verdad? Y en el ganchito de un árbol se puede hacer un charquito de agua, ahí llega la hembra del mosquito Aedes aegypti, pone sus huevos y comienza el problema, ¿verdad? Así que 11 afectados en Nicaragua, se sigue haciendo estudio profundo para tener más claro el tema de la microcefalia y en niños cuyas madres han sido infectadas por el Zika. Ayer escuchaba a la vocera del gobierno y decía que hay que tener calma en el caso de las mujeres embarazadas, que mantengan la calma porque a veces la tensión puede generar problemas también a los bebés que tienen en su vientre, pero creo que hay que orientarlas con algo más que decirles calma. Hay que dar charlas, creo yo, en los hospitales materno-infantiles, el Berta Calderón, o en los hospitales donde está la parte relacionada con labor y parto. Ahí hay que hablar con las mujeres, los ginecólogos que están siguiendo a sus pacientes también hay que hablar con ellas, y hay que explicar más, creo yo, en qué parte del proceso de gestación es que podría verse afectado el niño. ¿Cuál es el problema de esto? Que solamente uno de cada 4 personas va a presentar síntomas, y eso es grave, porque te puede dar el Zika y vos ni cuenta te diste. Y si estás embarazada, ni quiera Dios, pues ahí es donde comenzás a bajar todos los santos del cielo, porque puedes creer o puedes comenzar a pensar que tu hijo viene con un problema de microcefalia o la cabeza reducida, como se dice. Por otro lado, ayer el presidente Daniel Ortega se reunió con el presidente o el representante de el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Yukiya Amano, quien está de visita en el país para participar en una reunión regional que se está dando por acá. Ortega destacó que el arma nuclear o la fuerza nuclear o la fuerza atómica no debe utilizarse nunca para guerras, que América Latina, a través del CELAC, ha declarado esta región como región de paz, y que es importante pues que los estudios que se hacen alrededor de la energía atómica sean para beneficio de la humanidad y no para maleficio de la humanidad, porque decía el presidente Ortega que es donde está el arma nuclear, ahí está la muerte, y en eso creo que todos coincidimos. Dice que en el caso de Amano destacó el actuar de Nicaragua en el buen uso de la energía nuclear, y señaló que entre las tareas de esa organización está proteger las zonas libres de armas nucleares, tales como la zona comprendida en el Tratado de Tlatelolco, ¿verdad? Que es un tratado internacional que regula el uso de la energía nuclear. Dijo que su visita a Nicaragua le impresionó mucho el recorrido en el Centro Nacional de Radioterapia Nora Astorga, que está ubicado en Managua. Está también muy impresionado por la lucha contra el cáncer y el uso de energía atómica para ese fin, que también es una prioridad para su organismo. Así que sigue por acá el representante del Organismo de Energía Atómica Mundial. Y por otro lado, allá en Bluefield la cosa no está muy tranquila, que se diga, ¿verdad? Con estas regulaciones que se han hecho luego del accidente en Corn Island, el fin de semana pasado 22 embarcaciones de diferentes partes del país fueron detenidas de zarpar. Se está pidiendo radiocomunicadores, se está pidiendo ahora que queda salvavidas adecuados o aprobados por las autoridades de la naval, se está pidiendo luces de bengala, se está pidiendo una serie de requisitos que para los transportistas acuáticos no son muy baratos, que se diga, ni se pueden conseguir en un sonar de dedos. Recuerden que gente que trabaja todos los días para ganarse sus centavos es bueno, es importante y es meritorio que las autoridades ahora sí estén, porque antes del accidente no estaban listas, ni las autoridades ni los pangueros. Ahora con estas orientaciones pues parece que están socando la tuerca, pero ayer en la noche entiendo que se llegó a un acuerdo de darle 6 meses a los transportistas acuáticos para que obtengan todos los instrumentos que necesitan para viajar de manera adecuada. Dice por acá un mensaje: por el transporte de combustible al León le aumentan un Córdoba al galón, creo que es exagerado, dice por acá un mensaje.
No estoy muy claro de lo que se refiere. ¿Cuál fue el comentario por no permitirse el estar de oyente a Enrique Sáenz y Langrán en las sesiones de la Comisión Económica de la Asamblea? Yo creo que no fue ningún mi comentario. Yo aquí estuvo Margarita Vigil, hablamos de eso con ella también. ¿Por qué? Porque bueno, Carlos Langrán y Enrique Sáenz han sido públicamente los más críticos del actuar o del manejo económico del presupuesto, del tema relacionado con las cifras que se dan en el Banco Central versus la realidad. Es decir, sí, yo he hecho comentarios, no tengo por qué guardarme ningún comentario sobre actitudes como esa. Llamada telefónica. Aló. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Luis. Adelante, don Buenos Alfonso. días. Hombre, ese café lo veo excelente, ¿yo? Es un privilegio realmente dar un buchito, como dicen los cubanos. Hombre, pienso que debemos comentar un poco sobre el Big Show en las primarias en los Estados Unidos. Muy interesante todo, yo le di seguimiento y francamente es un espectáculo digno de comentarse, pues no solo por la elegancia, la nitidez y el cumplimiento de los reglamentos, sino ahí gana el que gana, sino por las repercusiones que puede tener para Latinoamérica, especialmente el resultado de las elecciones, que ayer fue solo el comienzo de las primarias, ¿verdad? Y si los resultados son Hillary Clinton con una cómoda, pero no gran ventaja sobre Bernie Sanders. Los Clinton ya lo conocemos, el señor Sanders es un liberal de idea más o menos progresista y tiene 70 y pico de años, sin embargo la juventud votó por él. El clavo está en los republicanos. Donald Trump, esa es la noticia que impactó, fue destonado que estaba puntero, ¿verdad? No es que ya perdió, porque Iowa es solo un inning del partido. Y tenemos a Ted Cruz que rebasó a Trump, perdón, y a Rubio, Marco Rubio. Ahí está el clavo, porque los tres son ultraconservadores, desde luego el máximo extremista de Donald Trump. Bueno, don Alfonso, la verdad es que en el tema de las primarias sí es interesante ver el comportamiento de las audiencias y de los votantes. Para mí lo peor que puede pasar en el mundo es que gane Donald Trump, ¿verdad? Cosa que creo que no va a ocurrir. Lo mejor que le podría pasar a un candidato demócrata es que Trump sea el que lo enfrente, porque definitivamente va a perder, va a ganar el demócrata. Así que ojalá pues que los comportamientos de las audiencias de los votantes en Estados Unidos tengan como resultado una mejor elección para ese país y para el mundo, porque que Trump gane es lo peor que puede pasar, ¿verdad? Sería como que el mundo se puso patas arriba, porque este tipo sí que tiene unos pensamientos retrógrados y de lo más criticables. Ayer el Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado en el que informa sobre los resultados de su consulta al artículo 4 con Nicaragua, y en el que destaca la evolución económica del país en el año 2015 y indica que el PIB creció, el Producto Interno Bruto creció 3.9% en el primer semestre del año, y hay una drástica disminución de la pobreza de acuerdo al informe. La encuesta del 2014 destaca la encuesta del 2014 de los hogares, que revela que el 29.6% de la población vive en la pobreza. Antes, en el año 2009, era el 42%, y que el 8% de la pobreza extrema, hay un 8.3% de pobreza extrema, cuando en el 2009 era 14.6%. El FMI dando siempre buenos números y buenos resultados para Nicaragua en el manejo macroeconómico, así que son cifras que le ayudan al país a ubicarse de mejor forma para atraer inversiones. Recuerden que aquí hay dos aspectos. Uno, la parte macroeconómica, que todo el mundo califica de muy bien manejada, pero la parte microeconómica, que es la que consideramos, ahí
no hay resultados porque la gente sigue sintiendo que el dinero que gana, que el dinero que le dan, no le ajusta para comprar lo básico. Aquí vivimos Coyol quebrado, Coyol comido, y los números macroeconómicos siguen dando buena cifra, aunque nosotros abajo sentimos que la cosa no está bien. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos ya está con nosotros Francisco Enríquez Gavistán. Él es experto en Derecho Constitucional. Estaremos analizando el tema del panguero que fue sustraído desde Bluefield para acá para ser juzgado. No se sabe bajo qué argumento, o hay algunos argumentos que los vamos a discutir. Y también la liberación o la casa por cárcel al ex magistrado del Poder Electoral, Julio César Osuna. Ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Derechos de la familia en la Constitución Política Nicaragüense. ¿Qué es la pensión compensatoria? La pensión compensatoria es una pensión distinta y sustitutiva de la pensión alimenticia que podrá solicitar uno de los cónyuges o convivientes ante su disolución matrimonial o convivencial a fin de evitar el desequilibrio económico que la separación o disolución puede provocar a uno u otra. La pensión compensatoria solamente se podrá solicitar si no existe distribución de bienes entre cónyuges o convivientes y bajo las circunstancias que establece el artículo 177 del Código de Familia. El Código de Familia es un logro de las y los nicaragüenses. Conozcámoslo y apliquémoslo. ¿Droga? En Narcóticos Anónimos podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial. Narcóticos Anónimos es una manera de vivir sin drogas. Y lo más importante, funciona. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros, amigos que nos ven y nos escuchan. Ustedes tienen mensajería de texto antes de comenzar a hablar con nuestro amigo Francisco Enríquez, experto en Derecho Constitucional. En Granada, dice, cuando hay vendavales en el lago nadie detiene a los lancheros. Y en el lago se pone bravo con el viento. Un día casi vuelca una lancha y el ferry también. La gente entró en pánico. ¿Quién regula esto? Lo están regulando, ahorita sí. Ahorita, el fin de semana había una protesta, incluso, como les digo, 22 naves estuvieron retenidas porque no cumplían con los requisitos para navegar. Por otro lado, aquí hay otro mensaje que dice, hola Luis, el accidente que pasó a la embarcación en el Caribe se llama Good Acts, actos de dioses. En los convenios internacionales y son cosas que pasan impredecibles. Lo malo es no usar los chalecos y las guirnaldas que se deben instalar alrededor de las naves de ese tipo, que no son adecuadas para el transporte de pasajeros. Son las opiniones que tienen ustedes alrededor de estos temas. Francisco, bienvenido a Café con Vos. Primera vez que conversamos en público, muchas veces hemos tenido intercambios informales, pero esta vez queremos platicar delante de la población sobre este tipo de actuaciones desde el punto de vista jurídico. Gracias por acompañarnos. Al contrario, Luis, agradecido por la invitación que me ha hecho para compartir por lo menos algunos elementos importantes referidos al tema de la justicia constitucional, la Constitución y todo lo referido al debido proceso. Es un honor estar aquí, sobre todo tomando un café con vos, como dice. Bueno, ya te me adelantaste a la pregunta. ¿Cómo te gusta el café? Bueno, te digo, delicioso está, como dicen. Muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir, por lo menos desde un punto de vista técnico,
jurídico. No es político esto, porque la verdad es que ni vos sos político ni yo tampoco. Pues yo para tengo aclararlo, 15 años de estar metido en la academia y sin militar en partido político, pero lo importante son las propuestas que jurídicamente se toman pues con madurez para fortalecer el Estado democrático y social de derecho en Nicaragua. Escuchemos una llamada para ver qué dicen los amigos que están por ahí antes de comenzar. No hemos comenzado a hablar con Francisco, pero a lo mejor ya hay opiniones. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí. La verdad es que a mí me parece, la fiscalía como siempre, ¿verdad? En realidad los fiscales tienen que ganarse sus realitos, aunque a veces meten gente inocente a la cárcel, pero bueno, yo pienso de que, ¿por qué ahora que pasó este accidente le están haciendo juicio a esta persona? El responsable es la institución que no reguló desde un comienzo toda esta situación. Ahora quieren encontrar un culpable, pero que busquen la raíz. La raíz es de la institución, no sé si es MTI o es el ejército, que no puso orden ahí. Y se acabó, están buscando un chivo expiatorio. Buenos días. Muchas gracias por su llamada, ya son opiniones del tema. Vamos a hablar sobre la responsabilidad de cada quien, pero bueno, la sustracción de Hilario Blandón. Hilario Blandón va con un ayudante, monta a turistas, a 32 personas en la embarcación. Se da un naufragio a 2 millas náuticas o a 3 millas náuticas de donde zarpa. Nadie, y eso está clarísimo, a nadie le entrega el permiso de zarpe, porque no existe autoridad en ese momento a quien entregarle ese documento. Pero bueno, se da la tragedia, mueren 13 personas, uno de los cuerpos todavía sigue desaparecido, es del muchachito de 13 años, y deciden traerlo para Managua. Esta sustracción, que no se ha dado nada más en este caso, sino que se dio en Minalimón, se dio en el caso de Punta Gorda, se dio en Chichigalpa, ¿verdad? Se dio en el caso de la masacre del 19 de julio. Esto, desde el punto de vista del debido proceso, ¿qué significa? Mira, el debido proceso es una garantía que nace con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Constitución que viene a ser como el eje y el diseño fundamental sobre el cual se va a desarrollar la vida institucional, jurídica y política de un país. Y establece pues casi una obligación jurídica de las instituciones y del Estado de hacer cumplir esos derechos establecidos en la Constitución. Por eso es que de derechos humanos que están establecidos en la parte internacional, en diferentes tratados internacionales que forman también parte del texto constitucional, se vuelven derechos fundamentales. O sea, tienen que ser incorporados en políticas públicas y en normativas inferiores a la Constitución dentro de un régimen jerárquico, cuya cúspide de la Constitución, para proteger las garantías mínimas que todo procesado debe tener. Hay que tener en cuenta que el debido proceso uno lo relaciona directamente con el ámbito penal. Pero según las reformas constitucionales del 2014, ese debido proceso, esas garantías mínimas como la presunción de inocencia, el juez competente, tienen que estar establecidos para todo tipo de proceso o procedimiento administrativo constitucional que existe. Esa es una de las grandes novedades que se efectuaron con las reformas constitucionales del año 2014. El juez natural, como garantía del debido proceso, estaba establecido anteriormente en varias sentencias que la Corte Suprema ha dictado, sobre todo la sentencia 317 del 2009 y la sentencia 5778 del 2010 que dictó la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y que garantiza, en palabras concretas, que la persona tiene que ser llevada ante la autoridad competente a probar, en todo caso, su culpabilidad y su inocencia a través de un sistema de justicia penal que establece como ente acusador frente a determinados hechos al Ministerio Público y a la Policía frente a situaciones de investigación que efectúa la Policía Nacional. Ese elemento importante que hemos mencionado se da a través de un elemento constitucional que se llama la reserva de ley, por lo menos de forma absoluta. Es decir, un mandato constitucional, normativo, legal, que se efectúa a través de la ley de forma expresa a determinado órgano, en este caso al Poder Judicial, a través de sus órganos respectivos. No obstante, como toda regla general, tiene sus excepciones. La doctrina contemporánea en materia constitucional establece que esta reserva de ley también puede ser trasladada a través de la sentencia o el carácter jurisprudencial de los tribunales de justicia, siempre y cuando existan, como le digo, ciertos elementos o causas que permitan aplicar ese elemento excepcional. Con lo que me estás mencionando, quiere decir que existen en la ley algunas posibilidades de que un reo sea sustraído de una jurisdicción a otra por causales específicas. La Constitución política es expresa. El 34 numeral 12 dice que tiene que existir
una jurisdicción ante el órgano competente. Pero como hay reglas especiales a la regla general, el principio de reserva de ley de forma relativa permite excepcionalmente establecer las circunstancias como las que se han venido aplicando, siempre y cuando se aplique el elemento del interés nacional, que se llama, y sobre todo el artículo 129 de la Constitución es poco observado, porque el 129 habla sobre la división de poderes del Estado, inclusive el Poder Judicial, sobre el cual se aplica el debido proceso. Está subordinado a dos cosas, dice el 129. Primero, a la Constitución política, como está establecido el debido proceso. Sí. Pero segundo elemento, establece el interés supremo de la nación. Entendiendo el interés supremo de la nación establecido en la Constitución como un elemento de prevención general o prevención especial frente a hechos delictivos. Porque aquí no hay que dejar, en el caso concreto que nos mencionas, Luis, no hay que dejar de ver también la imprudencia de algunas personas para poder embarcar a 13 tripulantes, si no me equivoco, a 32 y poder causar un posible o prever un posible daño. Algún tipo de prevención tiene que haber frente a hechos como estos, porque no pueden pasar inadvertidos. Que tiene que haber una autoridad que esté viendo que se cumplan con normativas, que es lo que decía la amiga con la llamada telefónica, que no es un asunto que debe involucrar nada más al panguero, sino a la autoridad que debe regular lo que está ocurriendo en el que zarpa, en el que llega y en el que zarpa. Ahí hay dos cosas con respecto al debido proceso. La persona que comete esa imprudencia o ese acto temerario, puede como andar en un vehículo y que tiene que responder frente a un hecho delictivo que se cometió, sea o no con intención, pero tiene que haber un responsable frente a esa persona. Y otro, la responsabilidad de la administración pública, que dice la Constitución del 131, párrafo sexto, frente al funcionario, en todo caso, una vez que se le dicen las investigaciones y el debido proceso administrativo para encontrar a los responsables, si es que lo hay. Pregunto, en este caso, la excepción de la que estamos hablando aplica, la excepción constitucional que vos estás mencionando, de interés general de la población, ¿aplica? Mira, esos elementos, a mi criterio, tienen que estar establecidos de forma expresa en la Constitución, a mi criterio. No obstante, eso conlleva una reforma constitucional parcial, que fue la que se efectuó, la última en el 2014, para dejar establecido de forma expresa, evitar malas intenciones, malas interpretaciones que puedan existir. Queda abierto. Y aplicar esa excepción a la regla general. Esto del interés general o interés nacional queda abierto. Queda abierto porque no hay una definición expresa en la Constitución, pero a partir de eso, las instituciones, para preservar lo que se llama la institucionalidad a través de las políticas públicas, porque esa actuación de las instituciones, como mencionaban, del Ministerio Público y la policía, que son muy profesionales en la actividad que efectúa y debidamente capacitados, se lleva a una política de Estado, a través de políticas públicas, en este caso de poder prever delitos en las cuales, en lugares como el caso que sucedió, no existan fiscales, no existan el lugar donde se puede... Hay un juez local en Corral. Pero estamos hablando de que el juez... Hay policía, hay ejército, hay ministerio público. Estamos hablando de que a veces no se tienen los recursos. Bueno, ya vamos a profundizar en eso. Dejemos entrar una llamada telefónica, Francisco, para que los amigos metan su cuchara en la conversación. ¿Aló? Buenos días, Luis, te habla el procurador laboral. Doctor. Efectivamente, como te lo está diciendo, honorable colega, nadie puede ser sustraído de su fuero. Y se quiera, para evitar esas suspicacias, reformarse la Constitución. Entonces, Luis, desgraciadamente en materia laboral es una tristeza que los jueces vean a la Constitución, vean la ley laboral y vean el Código Procesal como papel higiénico. Luis, tengo 1 año y 283 días sin que el juez primero de distrito me dicte sentencia. He mandado cartas, le he mandado a la presidenta de la Corte Suprema, al presidente del Tribunal de Apelación, y no dan respuesta. Es decir, el Código Procesal dice que 10 días después de que termina el juicio se dictará sentencia. La ley orgánica en el Poder Judicial, la ley 260 y su reforma, te dice que con 30 días cuando máximo. Entonces, ¿dónde quedan los derechos constitucionales en materia laboral? Entonces, desgraciadamente, y el honorable colega, yo fui profesor sustituto en una universidad, sabe muy bien, y todos los hoy funcionarios del gobierno pasaron por una aula de clase, y saben bien que si no contestan bien una pregunta en materia constitucional, que le digan hipotéticamente cuál es la norma suprema de Nicaragua, y tienen que decir es tal y tal, y de tales artículos tales. Entonces, pero aquí desgraciadamente parece que el puestecito de trabajo tiene mayor peso que ser profesional. Buen día y éxito, Luis, y pues saludos al colega. Gracias por su llamada, doctor. Vamos a ir a una pausa comercial, Francisco. Cuando volvamos estaremos hablando de los comentarios que acaba de hacer el amigo que llamó, pero además de eso,
los argumentos que presentó el juez y la fiscalía para decir que el juicio tiene que llevarse en Managua y no allá en Corn Island, todo esto y más luego del corte comercial. Sí, pero no. Disfruta de Café con Vos. Cada vez más cerca de usted, con su agente Banpro en comercios afiliados, puede realizar de forma rápida, fácil y segura transacciones de consulta de saldos, retiro de efectivo, depósito a cuenta, pago de tarjeta de crédito, venta de tiempo aire, pago de servicios públicos. Recuerde nunca revelar su PIN, exigir su voucher por cada transacción realizada. Para mayor información llama al 2255-9595. Monto máximo de transacción y horario de atención varía según comercio. Banpro, Grupo Promérica. ¿Querés dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, amigos televidentes y oyentes. Están participando ustedes a través de las redes sociales y a través de mensajería de texto. Estamos conversando hoy con el experto en Derecho Constitucional Francisco Enríquez Cavistán sobre el juicio que se le lleva al panguero de Corn Island que pues manejaba la lancha en la que naufragaron 32 personas y perecieron 13 costarricenses. Ahí está un mensaje de Eduardo T. en Twitter de Café con Vos. Dice: saludo al profesor Francisco. ¿Existe algún tipo de responsabilidad administrativa de parte de las autoridades portuarias? Pregunta por acá. Y hay mensajes de texto, Francisco, que dicen lo siguiente. Sí. El barco pesquero, considerado como el héroe en la tragedia, no pudo salvar a todos los náufragos porque no tenía los equipos salvavidas que deberían de llevar a bordo obligatoriamente. No lleva balsa salvavidas y menos botes salvavidas, y solo un aro salvavidas. Y los pescadores no llevaban tampoco sus salvavidas. Los culpables son los dueños de las llamadas pangas y los que permiten y autorizan estas embarcaciones inadecuadas para los transportistas y pasajeros. Son algunos mensajes, hay más, pero vamos a darle espacio a Francisco. Mira, como te decía, son varias cosas. Todas las actuaciones que se han efectuado, tanto de las instituciones de acceso a la justicia, como es la policía de mano con el Ministerio Público, son actuaciones que se han venido efectuando para prevenir el delito o situaciones que puedan causar tragedias como la que causó en eso. Por eso el mensaje del televidente, ese es como el vehículo, si usted no anda su inspección mecánica, puede causar un accidente, porque ese es como un vehículo pero en el agua. Como no puede circular. No puede circular, igual sucede con la emisión de gases y una serie de circunstancias que la ley de tránsito establece. Las circunstancias que hemos mencionado de la prevención del delito tienen que estar en la norma fundamental, por regla general, pero hay excepciones como la que hemos mencionado. En este caso yo decía algo importante, la responsabilidad, y es lo que mencionaba nuestro amigo en Twitter, Eduardo. La responsabilidad de la persona, que es el panguero que responde ante los tribunales, en todo caso, esta persona se le deben garantizar lo establecido en el artículo 34 de la Constitución, presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica y material, el juez respectivo que juzgue en base a eso, pero también habría que ver, mediante el procedimiento administrativo determinado, basado en el artículo 34 reformado, quién es la autoridad que tiene algún tipo de responsabilidad en este hecho de circunstancia, tanto por acción u omisión. Porque hasta ahora solamente Hilario Blandón, tenemos las imágenes de Hilario Blandón ahí, por favor, para que se las presentemos a los amigos que nos están viendo por la televisión, a los amigos de radio. Estamos presentando también imágenes de Hilario Blandón durante la audiencia preliminar. Aquí le ha caído el guante, como decimos, el clavo completo al panguero, incluso al ayudante lo absolvieron del juicio, a Elon Pat, creo que se llama la persona que lo iba ayudando. Pero quiero decir los argumentos que tuvo el juez y la fiscalía para que el caso se trajera hasta Managua. Dice que los hechos investigados o los hechos investigativos todos se realizaron en Managua, al igual que los trámites y gestiones forenses, ¿verdad? Que los turistas se embarcaron en Managua, o sea, tomaron un avión para ir a Corn Island, o sea, todo el inicio del proceso, nada que ver, estamos hablando del tema de
de Hilario Blandón, el Panguero. El avión se toma en Managua, todas las gestiones para llegar al país ocurren en Managua. Es decir, ese es el argumento principal para decir este juicio debe llevarse a cabo en Managua. Así es, pero como te digo y vuelvo a repetir, son dos cosas importantes. Primero, hay que ver la reforma a la Constitución de forma parcial que incluye eso, en primer lugar. Segundo, la responsabilidad patrimonial del órgano que autorizó eso, no debiendo autorizarlo, si es que hubo algún responsable. Lleva un proceso de administrativo, está establecido además en la Constitución Política, en el 131, párrafo sexto, la responsabilidad patrimonial de la administración pública por acción o omisión que cause un perjuicio a los particulares. Está establecido. Además, habría que ver y definir qué significa el interés general de la nación, el interés nacional, para poder encauzar todas esas excepciones en la Constitución Política y desarrollarla en la ley especial, que es el Código Procesal Penal, basado en una cláusula numérica, o como le llaman los procesalistas, número parte, para poder dejar establecido estas causas. Por eso yo decía al inicio que esta actuación se basa en un principio de reserva de ley relativo, sustentado en actuaciones de manera profesional de las dos instituciones para lograr establecer la prevención general y la prevención especial. Pero esa regla general o esa regla especial tienen que causarse según lo establezca la propia Constitución Política. Y ojo, no dejar por un lado la responsabilidad patrimonial de la administración, si existe alguna responsabilidad, y además también, como dicen, ver situaciones que impidan hechos como el que estaba sucediendo, porque además no solo tiene que ver lo jurídico, tiene que ver también un elemento social, como el caso del fin de semana que quedaron varados, hubo protestas, si no me equivoco, porque además perdieron ganancias económicas, pero es más preferible perder las ganancias económicas que poner en riesgo la vida de las personas, que causar circunstancias como las que sucedieron. Pero como te digo, en definitiva, este hecho tiene que encauzarse en una reforma constitucional para dejar establecido. Igual sucedió como cuando se mencionó las 72 horas que iban a aumentarse el plazo. Que está todavía en el debate. Eso no necesariamente tiene que estar en el Código Procesal Penal, tiene que estar por la Constitución Política misma y después desarrollarse, porque hay una jerarquía normativa alrededor de la Constitución, y además hay que tener en cuenta, la Constitución es un fenómeno de poder político, diría Ferdinand Lasalle, sobre el cual se tejen las actuaciones de las instituciones y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Hablando de las instituciones, vos mencionabas la parte administrativa. Aquí, en la administración del transporte acuático está a cargo la Empresa Portuaria Nacional, está a cargo la Fuerza Naval en el caso del Ejército, y está a cargo ahora, incluso se ha involucrado directamente la policía para, en caso de que no esté alguien de la Fuerza Naval, que la policía actúe para revisar que se cumpla con las normativas. No creo que vaya a pasar nada extraordinario porque ya está acusado quien está acusado, pero creo yo que a futuro, ¿verdad?, en este tipo de cosas, para que la justicia prevalezca y resplandezca, debe haber, me parece a mí, alguien más que el que directamente va manejando la embarcación, porque aquí, como te digo, todo el mundo se le fue encima al Panguero. No estamos exculpándolo ni estamos excusando lo que fue o lo que hizo, pero creemos que la parte administrativa quedó debiendo, como decimos, la parte judicial en ese sentido. La administración pública, la responsabilidad patrimonial, técnicamente hablando, se incorporó en las reformas constitucionales del año 95 y se vinieron a fortalecer con las reformas del año 2014, que establecía, en otras palabras, una responsabilidad objetiva del funcionario, de la administración pública, esté quien esté, porque puede ser que el funcionario renuncie, esté otra persona, pero tiene que responder frente a las circunstancias que pudieron ocasionar un daño al particular, y conlleva, en algunos casos, si se es comprobado un procedimiento determinado, una responsabilidad está con los bienes del Estado, dice la Constitución, y eso conlleva que el Estado, a través del presupuesto, cree un fondo público para, en caso del cual cause un perjuicio por una acción o omisión y tenga que indemnizar previo a un procedimiento debidamente demostrado con una responsabilidad por culpa o por daño de la administración pública, independientemente que vaya a recurrir contra el exfuncionario que haya cometido el hecho al momento en que se cometió. Entonces, esto además tiene que desarrollarse alrededor del mandato de la reforma constitucional del 2014 en la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, porque está solo el mandato constitucional. Eso conlleva supervisión también de la administración pública a los mecanismos de controles acerca de cómo se están efectuando las situaciones en torno al tema, y de igual manera a una conciencia social en la ciudadanía, sobre todo, valga redundar la palabra, de que las situaciones que se pueden aventurar puede causar algún tipo de daño, porque no es la primera vez también que se ha dado, y lleva mecanismos de control. La acusación que hemos conocido es de la Fiscalía del Estado de Nicaragua en contra del Panguero, pero todavía hace falta ver si los familiares de las víctimas de este naufragio
los costarricenses en este caso, van a dar paso en la línea de acusarlo. ¿Cabría una acusación en contra de instituciones del Estado? Cabría una responsabilidad patrimonial, porque así lo dice la Constitución, 131, párrafo 6, pero tiene que haber un procedimiento administrativo que determine, fiscalice y compruebe si hay una responsabilidad o no en contra de... Solamente en la parte administrativa. Sí, en la parte administrativa, una responsabilidad patrimonial, constitucional, penal, pero no, ¿no? Penal es muy difícil, pues, porque además lo que establece la Constitución es una responsabilidad patrimonial. Claro, si se demuestra contra la administración, contra el Estado como Estado, pero si se demuestra dentro de las investigaciones en ese proceso que hay algún tipo de responsable de hecho, esos funcionarios pueden ir contra esa persona que puede estar o no en la administración, pero esa es otra cosa, depende del procedimiento. Y algo que antes que se me olvide, con respecto al panguero, uno habla del juez natural. Hay excepciones mencionábamos, pero lo que se debería garantizar es el debido proceso. Y el debido proceso pasa por las garantías establecidas en el artículo 34 de la Constitución, basado primero en el principio de presunción de inocencia y además en el rol de las instituciones de poder acceder a la justicia y una justicia que permita aplicarla en igualdad de condiciones. ¿Eso qué quiere decir? Que el abogado defensor, por ejemplo, tiene un rol importante, aportar los medios probatorios para comprobar la culpabilidad o no de la persona. El Ministerio Público tiene un rol de acusar, de poder verificar que es culpable. La policía, el rol de acompañar e investigar al Ministerio Público, y los tribunales de justicia, basado en la sana crítica, valorar realmente si el hecho es importante y debe ser sancionado a la persona. Todo tiene un rol y debe pasarse por el artículo 34. Ojo, el juez natural es una de las garantías, pero hay más garantías. Y ejemplo, aquí tenemos la costumbre, de forma general, de decir toda persona es culpable hasta que se demuestre su inocencia, contrario a lo que dice la Constitución. Toda persona es inocente hasta que no se dice la Constitución, toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Así es. Vamos a leer mensajes para nuestro amigo Francisco Enríquez, experto en Derecho Constitucional. Dice, ¿qué hacer ante tanto atropello de la ley? ¿Ayudaría a los dueños de pangas la obtención de que estos tengan un seguro de vida para los pasajeros? Esa es una de las preguntas. Dice, pues, Luis, el hecho que no hayan un funcionario que haga cumplir la normativa sobre el zarpe de las lanchas no libera de responsabilidad a quien conduce la lancha, que sí conoce la normativa y está obligado a cumplirla. Buenos días. Si se habla de reforma, ¿a qué se refiere? Si es que tienen que hacerse, no aplican porque tal normativa es ilegal. Está un poco confuso este mensaje. Y dice por acá, aquí hay escuelas para capacitar a los patrones de las embarcaciones. Los culpables son los dueños de las llamadas pangas y la dirección y la capitanía de puerto que permiten y autorizan estas embarcaciones inadecuadas para la transportación de pasajeros. Son algunos de los mensajes. Es interesante, Francisco. ¿Por qué? Porque, como decíamos, y comienzo por el mensaje confuso, que tiene que ver con las reformas a la Constitución, que al fin y al cabo, la costumbre y el aspecto jurisprudencial de las resoluciones judiciales tienen que materializarse en la ley como voluntad general. Y la ley, pues, que regula los comportamientos sociales de la sociedad de forma general, estableciendo qué comportamientos son permitidos y qué comportamientos no. En derecho constitucional tenemos la idea de elevar todo esto alrededor de una pirámide que es famosa, la pirámide de Kelsen, jerárquica, vertical, donde hay un orden normativo de las normas cuya cúspide está la Constitución, después están las leyes, reglamentos, decretos, y sobre el cual se debe encauzar el Estado democrático y social de derecho. Y comienzo por este último elemento. Con las reformas del 95 y el fortalecimiento de las reformas constitucionales del 2014, se dejó establecido un elemento que tiende a confundirse. ¿Y cuál es? El elemento que se llama Estado Social de Derecho o Estado Social de Derecho, que es lo mismo, que en definitiva establece un rol dentro de las instituciones, dentro de las políticas públicas, no solamente de ser guardián de la norma jurídica, como nos estábamos viendo ahorita, sino un rol social de ejecución, desarrollo de los derechos sociales, económicos, pero también de participación positiva en la prevención de este hecho. Como decía uno de los comentarios, capacitación, conlleva, por ejemplo, a conciencia ciudadana, conlleva la aplicación de la ley y también alguna flexibilidad, en algunos casos excepcionales, cuando la ley no regula hechos que no están establecidos en la misma normativa, porque la ley tiene que ser concreta, general, abstracta, impersonal y de cara al futuro en torno a las circunstancias. Entonces, es un elemento importante porque impulsa a las instituciones, el rol del Estado democrático y social de derecho, a cumplir de manera eficiente en el desarrollo social de los derechos establecidos en la Constitución. Por eso es que el Ministerio Público
y la policía, de manera muy acertada, creo yo, aplican esta interpretación. Lo único es que esta interpretación, en mi criterio, tiene que estar expresamente en la Constitución. Dice acá otro mensaje, me pregunto qué trámites o capacitaciones pasan los pangueros para proveer este servicio. Es una interesante pregunta. Porque yo decía en uno de mis comentarios en días anteriores, esto desnudó una enorme debilidad que tenemos en el servicio de turismo local y a los internacionales. Es decir, se desnudó esa debilidad, ahí anda Cantur pidiendo prórroga para los pangueros, pero ¿qué capacitación tienen para atender este tipo, o para brindar ese tipo de servicios los pangueros? Es un asunto que tenemos que cuestionarnos nosotros mismos y ver que se profundice sobre esto. Un mensaje más, después vamos al tema de Osuna, porque el tiempo se nos va yendo. El objetivo de juzgar y condenar al panguero es evitar una demanda de los ciudadanos ticos en contra del Estado de Nicaragua, comenta alguien por aquí. Los abogados siempre enredan las cosas, es su trabajo. La Dirección de Transporte Acuático es la reguladora y la Capitanía de Puertos da los zarpes, dicen por acá. Por eso quiero dar para hacer este comentario, Luis, en este tema. Ahí cerramos el punto del panguero. Mira, el tema de los pangueros tiene que ver, como vuelvo a repetir, decíamos al inicio, responsabilidad patrimonial del Estado, la administración pública. ¿Quién es el funcionario que fue responsable? Si es que lo hay. Porque como decíamos, como Estado, los ticos podrían venir aquí y demandar alguna responsabilidad patrimonial, inclusive hasta por daños y perjuicios, estableciendo un procedimiento administrativo por responsabilidad por culpa. Dos, si hay algún funcionario responsable, en todo caso, se puede recurrir contra este funcionario o exfuncionario, si lo hay, por las responsabilidades penales, en todo caso, y no solamente echarle la culpa a panguero también, que tiene que ver con temas de capacitación, infraestructura y sobre todo de necesidades también económicas de poder hacer esa travesía, porque a veces es, como te digo, un elemento de que se lanza y dice, mira, hay que hacerlo porque hay que hacerlo, pero no tienen la prudencia. Es que como vos decíamos, un vehículo aquí, si uno conduce temerariamente. Y cerramos con este mensaje de José Betanco Silva en Facebook de Café con Voz. Dice, mecanismos para prohibir zarpes por mal tiempo ¿existen? Hay evidencias de que recibió el panguero la comunicación. Ese comunicado de la Fuerza Naval lo seguimos esperando. El comunicado antes de la tragedia, ¿verdad? Que decía que el mal tiempo iba a estar presente y que no había espacio para navegar ese día. Vamos al tema de la casa por cárcel que se le ha dado al ex magistrado del Poder Electoral, Julio César Osuna. Hay una confusión, ahora me confundo, yo creo que también estás confundido porque se hablaba el fin de semana de que fue liberado por decisión administrativa del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación o el Sistema Penitenciario Nacional. Pero hoy aparece el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez, indicando que es una decisión judicial. Pero vamos a lo concreto. Condenado por crimen organizado, por haberle elaborado la cédula al palidejo, metido de lleno en un caso escandaloso a nivel mundial, que es el caso de Fariña, que iba manejando el vehículo en el que murió Facundo Cabral, etcétera. ¿Cuál es tu punto de vista desde la enfoque jurídico de esta acción? En este caso, como te decía al inicio, me crea confusiones adversas, sobre todo porque a mí me gusta ser una persona que dé un criterio objetivo, y el criterio objetivo pasa por tener el expediente a mano. Es decir, el expediente a mano significa Estamos hablando a la luz de lo que están publicando los medios. El acceso a la información, porque a veces el estar analizando situaciones que los medios dicen es muy peligroso, porque se crea un criterio subjetivo, pues, y a la población y a los estudiantes, sobre todo a mis estudiantes, les digo que hay que tener un criterio objetivo para una valoración. Pero en torno al caso que nos mencionábamos, yo tengo dos criterios. Primero, con las reformas al Código Penal, Código Procesal Penal, se absorbe un elemento que es el principio de humanización del sistema de la justicia. Y esto pasa por lo establecido en el artículo 5 de la Constitución Política, que reconoce como principio de la nación nicaragüense, o sea, principio de todas las instituciones de las políticas públicas, el concepto de dignidad humana, concepto que está recogido en tratados internacionales alrededor del artículo 46 de la Constitución, que no son un reconocimiento expreso, dice la Corte Suprema, son parte de la Constitución misma. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay una especie de conciencia y sobre todo de andamiaje jurídico
de ir creando un sistema de justicia que preserve la integridad física, psíquica y los derechos fundamentales de las personas que están privados de libertad. Independientemente del delito que hayan cometido. Porque la ley es general e igual para todos. Hay un principio que es el de igualdad ante la ley y en la ley, según lo establece la propia Constitución política. Por eso decíamos, hay instrumentos internacionales del artículo 46 e inclusive la Constitución política en el artículo 36 prohíbe cualquier tipo de trato inhumano o cruel que vulnere los derechos fundamentales bajo pena de responsabilidad y por cárcel del funcionario que actúe violentando la integridad física y psíquica de las personas, porque además el artículo 39 constitucional establece la reinserción y la reeducación de las personas, en el tema que estamos mencionando. Es un tema muy importante porque conlleva como segundo elemento un trabajo coordinado de varias instituciones, entre ellas el sistema penitenciario, que tiene su propia ley, que es la ley 473, y su reglamento, específicamente el decreto 16-2004, y conlleva un trabajo con una figura que se incorporó en el Código Procesal Penal, que es el juez de ejecución y vigilancia penitenciaria, de manera coordinada. Es decir, aquí no hay un aislamiento entre una institución y otra. Por eso que yo voy a hacer lo que quiero y sin informar al otro. Por eso a mí, como digo, me causó una confusión una cosa, pero digo, hay un trabajo coordinado, porque dentro de las medidas administrativas, tiene razón, según hemos leído, existe una potestad administrativa del sistema penitenciario basado en ciertos artículos en su propia ley, en su reglamento, que es el artículo 59 y el 113, la normativa especial, pero esto va acompañado del juez de ejecución y vigilancia penitenciaria, que es la autoridad que a mi criterio debería decidir sobre estos temas. Y el juez de ejecución y vigilancia penitenciaria, sustentando sus propias decisiones, debe estar relacionado con el tema de la integridad física del mandato constitucional y de preservar también el tema de la salud de la persona frente a cualquier circunstancia, porque esto no le vamos a poner nombre. Este es cualquier persona privada de libertad, así como hay casos o no hay casos, debe ver así, porque si no, puede pasar un caso como el que pasó en El Salvador, que el presidente Flores estaba en un proceso, falleció el expresidente Flores, y de repente escucho una noticia en El Salvador que a un muerto se le puede seguir el proceso, algo así. Entonces es algo a veces violatorio. Pero aquí viene este mensaje, es lo que está pensando una gran cantidad de gente que nos está viendo y escuchando. Hay celeridad por humanismo, como Osuna, pero hay personas que tienen orden de libertad y siguen presos, como esto. Es decir, ¿por qué hay preferencia? Dice la gente, porque es el hermano de la presidenta del PLC, y decía ella, yo no, y lo decía en la prensa hoy, yo no era la influencia de Arnoldo Alemán para nada en esto. Y dice Manuel Martínez, porque que llegaba ella a visitarlo a él a la corte para pedirle que le ayudara a su hermano, que tiene problemas en los dientes, porque tiene unos frenillos, que tiene problemas de bajo de peso, que problemas en la próstata. Es decir, pero hay cantidad de reos que tienen problemas hasta más graves que eso, y hay orden de ponerlo en libertad o bajo libertad condicional, y no se ejecuta. Y donde se mira ese manejo preferencial de la justicia, que lo que hace es perjudicar la imagen del Poder Judicial. Nosotros hicimos una investigación con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en el 2009, claro que tiene que actualizarse, sobre el tema del acceso a la justicia y los derechos humanos en Nicaragua. Y mencionábamos los avances que se habían dado en ese momento y sobre todo el fortalecimiento del tema que la Corte Suprema de Justicia ha venido efectuando. Porque inclusive las propias resoluciones judiciales, dando la libertad de personas privadas de libertad que habiendo cumplido condena merecen la libertad, han encontrado algún tipo de impedimento. Inclusive en los medios uno puede ver protestas de jueces de que no se cumplen las resoluciones judiciales, a pesar de que la Constitución dice que las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento. El acceso a la justicia conlleva, como te digo, una serie de elementos de conciencia, sobre todo sobre las leyes y el concepto de los derechos fundamentales, porque en manera general deberían aplicarse de forma genérica. Lo que pasa es que también se dieron situaciones que pudieron afectar también la libertad de personas sin tener orden de libertad respectiva. Y claro, eso conlleva mecanismos de fiscalización para saber y verificar si eso es cierto o no, aunque las resoluciones judiciales sean de ineludible cumplimiento. Y otro tema es que en el ámbito político, que es ya otra cosa, cuando los casos son así, tienden a explotar más de lo debido, como dice, y además a la fiscalización, que es lo bueno, no es malo, pero como te digo,
en el caso la autoridad competente debería ser el juez de ejecución y vigilancia penitenciaria, razonando en base a dictámenes médicos forenses si la persona merece estar o no privada de libertad. Por eso me causó confusión al inicio de ayer y hoy, que primero dijeron algunas personas es una decisión administrativa del Ministerio de y después Gobernación vienen diciendo que es una decisión de la autoridad judicial, que es la competente. Entonces uno se tiene que preguntar cuál sustentó la decisión. En todo caso, debe haber como una junta dentro de la parte de medicina forense que verifique mediante una audiencia si la persona merece estar o no dentro de la actividad privada de libertad o en su casa, porque no estamos hablando de los mecanismos establecidos en la parte del artículo 14, si no me equivoco, que es extinción de pena, libertad condicional, y hay otro que se me olvida, que son generalmente para beneficios de ley que le establecen a la persona, sino que se están dando por razones de humanización del derecho penal que permita afrontar su condena dentro de la actividad misma de sus facultades establecidas por salud. Pero debería haber por lo menos una revisión en torno a y una explicación para decir, aclarar también por dónde fue y por qué fue. Hay una pregunta, hay un mensaje, y te dejo los comentarios finales para cerrar el programa. Luis, ¿vos crees que el presidente no estaba enterado sobre la liberación del ex magistrado? Si él está libre es porque esto pudo haber estado aprobado previamente por el presidente, porque no hay asunto que no pase por manos de él. ¿Es lo que ustedes creen y consideran, amigos de este caso? Francisco, te dejo los comentarios finales. Mira, antes de comenzar a hacer comentarios del tema, de lo que hizo nuestra audiencia, agradecerte siempre. No, hombre, bienvenido. Con fineza por la invitación. Se me hizo corto el tiempo, pensé que iba a siempre ser más. Siempre así es, el cafecito. Iba a ser otro tema detallado porque tenía algunos elementos sobre medidas de régimen abierto, semiabierto, que establece la ley del sistema penitenciario en torno a estos temas. Otro día vamos a platicar. Podría ser eso, pero en el tema 1 del juez natural, lo recomendable es institucionalicemos eso a través de la Constitución. Segundo, en el tema del caso del magistrado Zuna, hay dos criterios: la humanización del sistema de justicia y sobre todo el tema de la aplicación de medidas como la que tiene él, que a criterio mío lo debe efectuar el juez de ejecución y vigilancia penitenciaria debidamente razonada a través de un dictamen médico legal que permita establecer si la persona está realmente capacitada físicamente y no pasa en situaciones como la de El Salvador, porque además la responsabilidad está en el artículo 36 de la Constitución. Si el funcionario, debiendo mandarlo a su casa, no lo manda, existe un daño en la integridad física y vida, inclusive está con la vida de la persona. Y casos de esos sobran en el sistema penitenciario nacional. Gracias, amigos gracias, Francisco. Gracias, amigos televidentes y oyentes, por su sintonía y participación. Nos encontramos miércoles y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Luis, va al aire. Estamos en una edición más de Café con Vos.